hermanos? Qué bueno que el Señor me da la oportunidad de estar acá esta noche. Es un privilegio para mí poder estar en esta casa, porque es mi casa, y me alegra verlos a cada uno de ustedes y que podamos aprovechar este tiempo con la palabra. Sé que todos esperaban a mi esposa hoy, no a mí. Están más felices de ver a Oli. Ella viene mañana. Primero Dios esté con nosotros el domingo, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Creo que tenemos muchas razones para darle gracias a Dios, ¿verdad? Muchísimas. No solo las noticias buenas o los sucesos buenos son dignos de agradecimiento, sino también aquellos que nos causan enojo, tristeza o angustia son también dignos de dar gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, amado Dios, por esta noche. Danos la gracia para poder recibir tu palabra, Señor, tu bendición, tu palabra, Señor Jesús, a nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a leer unos textos en Apocalipsis de cómo Dios toma a un hombre y le da lo que nosotros no pudiésemos recibir, de contener. Ese contenido que Dios depositó en Juan, no solo en su mente, sino en su espíritu. Y no solo su espíritu fue afectado, sino también su carne, cuando él dice cayó como muerto. Todo Juan, todo ese hombre fue afectado por el Señor. Yo creo que el Señor también debe de afectar tanto nuestra mente, nuestro espíritu, y si es posible nuestra carne tiene que ser afectada, porque nuestra carne tendría que morir a Él, ¿verdad? Creo yo que un hombre fiel y verdadero es afectado en esas tres áreas, ¿verdad? Por el Señor. Pero quiero que leamos el verso 10 del capítulo 1. Verso 9 comienza diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y el testimonio, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, y le dijo, ¿dónde estaba Juan en ese momento? En una isla, Patmos, ¿verdad? No estaba en su casa, no estaba en la sala, no estaba en un culto, no estaba trabajando. Vemos a un hombre que lo perdió todo, pero lo encontró todo en Cristo también. Y escuchó y vio al Señor. Pero quiero tomarme este tiempo cuando Él dice, me encanta que Él diga yo, no por orgullo, no por carne, sino por testimonio. Él está diciendo, yo estaba en el Espíritu. No estaba en su carne, no estaba en su emoción, no estaba en sus sentimientos, que el Espíritu deja aparte todo eso y toca solamente cosas espirituales de nuestra vida. A veces va a tocar nuestro cuerpo, y yo no sé si algunos han tenido experiencias de risas o han caído en el suelo. Gloria a Dios.
Yo he conocido gente que todos los cultos cae. Yo creo que la caída no es lo importante, sin hablar mal de nada de eso. Yo creo en todo lo que el Espíritu hace, ¿verdad? Creo que lo importante es cuando nos levantamos, cómo caminamos, lo que pensamos. Creo que no son las risas lo que transforma nuestra vida. Creo que no son los fogones de emoción los que arreglan o corrigen nuestro caminar. Son las cosas que recibe el Espíritu, no lo que recibe nuestra mente o lo que recibe nuestros sentimientos. Pero este hombre dice, yo estaba en el Espíritu. No es el mismo Juan de los evangelios, hermanos. Yo quiero que puedan ver esa gran diferencia. No es el mismo Juan de los evangelios, aquel que la reacción del otro lo hacía reaccionar a él. Y entonces le dice al Señor, Señor, ¿por qué no les mandas fuego también? No es aquel sentimental, no es aquel Juan joven, inmaduro, que no conocía y que no entendía todo lo que el Señor estaba haciendo y diciendo. ¿Amaba al Señor? Por supuesto que amaba al Señor. Ustedes lo ven en los evangelios. Aquel hombre de los discípulos que pudo contemplar a Cristo en la cruz. Aquel hombre que pudo contemplar a Cristo en el sepulcro. Ese hombre amaba al Señor, aunque no conocía muchas cosas del Señor. Pero Dios lo guardó, lo preparó. Casi no es mencionado en todas las epístolas. Pero aparece en Juan, en Apocalipsis, donde Dios tiene un montón de siervos, pero decide darle a Juan toda la revelación de Jesucristo. Y entonces no se la dio en el mejor momento de él, porque a veces creemos que nuestro mejor momento es donde deberíamos de tener las cosas, pero Dios sabe el momento correcto. Y Juan estaba en el peor momento de él, decir, me quitaron todo, me desterraron, estoy solo, no solo perdí posesiones, sino amistades, familia. Y Dios decidió que en la soledad de este hombre anciano, ya anciano, llenara la vida de él y le mostrara y le hablara y lo llevara a ver cosas inimaginables. Creo yo que usted, incluyéndome, hemos visto bien poco del Señor. Hemos visto la iglesia organizada, hemos visto la iglesia evangélica, pero hemos visto bien poco al Señor. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Yo creo que entre más viejos nos vamos poniendo, más espirituales deberíamos de ser. Así debe o debería de ser. Yo creo que Juan es un patrón de decir, este hombre pudo haber sido el más amargado por lo que pasó, pero fue el hombre más espiritual. A veces nos volvemos más necios o más tercos, pero no espirituales. Generalmente las canas no traen sabiduría de verdad y la vida pasa demasiado rápido, muy rápido. De verdad la vida se está yendo. Los tiempos están locos. Y nosotros deberíamos de estar más espirituales, más llenos del Espíritu.
contemplando, admirando y aprendiendo de todo lo que vemos, no de la iglesia, sino de Cristo mismo. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu. Yo creo que nuestros días se han contado. Cada uno de nosotros tenemos los días contaditos. Ni uno más, ni uno menos. No importa cuánto ore o cuánto no ore, creo yo que tiene los días contados. Y he escuchado mucho de hombres y de mujeres cristianas decir que han desaprovechado su vida, están llegando a la vejez. He escuchado de mucho anciano decir, no disfruté mi vida, perdí mi vida, me equivoqué en la vida, fallé en la vida. Y entra esa nostalgia y esa culpa de que no hicimos o que hicimos y hicimos mal. Vemos la niñez, vemos los familiares, vemos los cónyuges, vemos los errores, vemos la casa y el carro y decimos, no, nunca tuve lo que yo quise, nunca logré lo que deseé, a lo que apunté en la vida, nunca llegué, nunca tuve lo que otros han tenido, nunca paseé donde tanto deseé pasear. Nunca tuve la casa de mis sueños. Nunca tuve los hijos de mis sueños. O no tuve el marido o la mujer que me imaginé o que vi en las películas de la familia feliz, de la familia preciosa, perfecta, que siempre cenan juntos. Yo creo que muchas de esas cosas, aunque las hayamos hecho o las hayamos alcanzado, no dan el nivel o no dan la longitud de decir, tuve una buena vida. No hablo de aquel que no lo alcanzó todo, también podemos hablar de aquel que lo alcanzó todo. Y podríamos afirmar y no discutirlo, decir, no es todo eso lo que nos da una vida plena o una vida satisfecha. A veces el que tiene más, nosotros lo envidiamos, pero no sabemos las aflicciones que tiene el que tiene más. Vamos envejeciendo en un mundo perdido, en una iglesia sin rumbo. Un mundo que cautiva más, que enamora más, que apreciamos más, que se envidia más. Embobados por lo que ofrece, por lo que tiene, por lo que da. Y cada año salen productos nuevos, mejor tecnología, más asombrosa, y somos cautivados por todo eso. Y decimos, yo quisiera tener todo eso. Para sentir, para... Nuestros días son contados. Y creo yo que deberíamos de poner nuestro corazón al Señor. Y si supiésemos cuántos días nos quedaran en esta tierra. ¿Cuánto tiempo nos quedará en esta tierra? ¿Qué cosas no haríamos? ¿O qué cosas haríamos? ¿Qué corrigiéramos?
que aprovecháramos de lo que hemos desaprovechado ya mucho tiempo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, porque vendrá el día del Señor y yo no sé cómo lo va a encontrar a usted. Terminando la serie. ¿Usted sabe cuándo es el día del Señor? Entonces eso debería de corregirlo. Porque usted no sabe, ni yo, ni los ángeles, ¿cuándo vendrá el día? Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuánto desconocemos del Espíritu de verdad? ¿Cuánto desconocemos del Espíritu? El Espíritu no es solo lo que pasa en la alabanza o en la administración o en la adoración, usted. Es más que un culto, es más que unas notas. El Espíritu es más que eso. Verso 17 del capítulo 1 siempre. Y me voy a detener aquí rápido. Juan, desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 22, constantemente está diciendo, vi y miré. Y después de esto vi y me mostró. Desde el capítulo 4, porque el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, es todo lo que el Señor le da para las iglesias. Creo yo que mientras más van pasando los años, más deberíamos de conocer la iglesia de Cristo, más deberíamos de conocer lo que le ha de suceder a la iglesia de este mundo y lo que le ha de suceder a la iglesia del Señor. Pero en el capítulo 4, ese no lo busquen, la referencia es el 1:17, porque aquí comienza él diciendo, cuando le vi, caí como muerto, dice él. Y esta es la primera expresión, primero lo escucha y después lo ve. Pero desde el capítulo 4, cada inicio de capítulo o mediados del capítulo, está la palabra constantemente, vi. Y me mostró. Y me llevó. Yo no sé, Apocalipsis pudo haber pasado en 30 segundos. O tal vez en mucho tiempo, yo no sé. Pero si le pusiésemos un tiempo a cada capítulo, es decir, si cada capítulo fuese un día, cada día se asombraba Juan de lo que el Señor le mostraba o de lo que el Señor le decía. ¿Qué nos asombra a nosotros cada día? ¿Qué escuchamos cada día de Dios? ¿Qué vemos cada día de Dios? ¿Qué el Señor nos está mostrando cada día? ¿En qué capítulo va usted de Apocalipsis? De lo que ha visto y de lo que ha escuchado del Señor. Esa es la referencia de cuánto hemos alcanzado, cuánta llenura tenemos del Espíritu, porque entre más espiritual sea usted, más va a buscar las cosas de Dios y las cosas de allá arriba. Pero si confundimos al Espíritu con la emoción de la voz y con la emoción de la multitud, entonces al salir de ahí no vamos a desear seguir viendo y escuchando al Señor. Y nuestra vida cristiana termina del portón a la calle. Yo estaba en el Espíritu, no es de 1 hora, no es de 2 horas, es de una vida. Es de un tiempo prolongado, largo.
No es por momentos. No es que yo hablaba en lenguas y ahora ya no hablo en lenguas. No es que antes escuchaba al Señor y ahora ya no lo escucho. No es que antes el Señor me daba y ahora ya no me da. Es una vida. Es una vida en el Espíritu. Es algo que se practica todos los días con Él. Es algo que se experimenta todos los días con Él. No es un congreso una vez al año, no es un domingo, no es un miércoles. Es una vida. Es un culto todos los días con Él. Donde le ofrecemos alabanza y donde le prestamos la disciplina de escucharlo y de recibir de Él. Y en su momento, como congregación, venimos todos llenos del Espíritu a congregarnos. Imagínense una iglesia espiritual donde cada uno de ustedes sigue el culto con el Espíritu en su casa. Digo, bueno, vamos a esperar al domingo, pero sigamos nosotros. ¿Cómo fueran los cultos? ¿Cómo fuera la iglesia usted? Yo intento en mi mente imaginar lo que fuese una iglesia con hombres y mujeres llenas del Espíritu. Y vi ¿qué ve usted? ¿A dónde están sus ojos? ¿A dónde están sus oídos? ¿Qué es lo que le enamora a usted de la vista o de los oídos? Porque lo que oímos y lo que vemos va a demostrar cuán espiritual somos. No lo que hacemos aquí, sino lo que vemos y lo que oímos de Él. Y vi y miré y el Espíritu me tomó. Y después de esto vi y constantemente se está repitiendo. Estoy convencido de que ya estamos en los tiempos finales. ¿Lo cree usted eso? Yo lo creo. Y deberíamos de estar en el Espíritu. Deberíamos de estar viviendo en el Espíritu. Deberíamos de estarnos llenando del Espíritu. Apocalipsis es el libro final. Estamos en los tiempos finales. El día del Señor se acerca. Por eso no lo podemos obviar, no lo podemos detener. Ni el día de la oración va a cambiar los planes de juicio de Dios para este mundo. No puede. Ya están estipulados, ya están ya están en el calendario del Señor. Lo que no está en el calendario nuestro es el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu, conocemos cosas que no conocemos del Señor. Y ahí nos cautivamos y nos enamoramos del Señor, de verdad. Enamorémonos del Señor de los evangelios, por supuesto que sí. Veámoslo, miremoslo, escuchémoslo. Miremos cómo responde, cómo habla, cómo calla, cómo sufre. Pero en el Espíritu vamos a conocer a aquel que tiene ojos de fuego, cabellos blancos, que tiene luz en todo su cuerpo, que está en medio de los candeleros, que es santo, que tiene la llave de David, que vive y tiene los espíritus de Dios.
a esa voz que nos maravilla, que nos da propósito. ¿Qué estamos viendo del Señor? ¿Qué nos está asombrando de Él? ¿Qué nos estamos perdiendo de Él? De ese río de Dios. No podemos ser inocentes y disfrutar y decir que estamos en el río de Dios cuando solo recibimos unas salpicadas de ese río. Pero hay mucho más ahí. Hay mucho más ahí. Deberíamos de meter nuestros lomos en ese río y encontrar la preciosura. Y ahí vamos a contemplar la hermosura de su presencia, de Cristo. Yo no sé, David, cuando él dice en el Salmo 27 que irrumpe al templo para inquirir y contemplar la hermosura, no es un David carnal, no es alguien que entra y sale del templo, porque creo yo que no estaba hablando solamente de un templo físico, de decir, he de entrar ahí y no me voy a salir de ahí. Cuando él entra dice, es mejor estar aquí que allá. Y dice, aquí lo encontré todo, dice. Y en él no hay nada fuera de él que yo necesite, dice. Entonces, yo digo, a veces nos arrepentimos porque decimos, ya vamos para los 80 años y no hicimos nada, no conseguimos nada. Yo digo, creo que la mejor manera de morir es viviendo de la mejor manera, conociendo y amando a Cristo, conociendo y amando a nuestro Señor Jesucristo, conociendo y amando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es muy probable que se les fumen aquellos pensamientos de querer la casa 4 plantas y va a comenzar a disfrutar en la casa de una planta la presencia y el Espíritu de Dios. Así es que mire a Juan en una cueva sin lujos, sin aire acondicionado. Creo que usted está mejor que él, solo que él está mejor que usted porque él está lleno del Espíritu. Vivamos para nuestro Señor. Ya no perdamos más tiempo en Él. No puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo porque quiero aprovechar mi tiempo para otra cosa. Creo que la iglesia debería de ser el lugar para posponer los otros eventos o las otras situaciones. No los eventos y las situaciones, posponer la iglesia. Si nos toca partir, que es muy probable que pase si no viene el Señor. Este mes velaba a una anciana de 90 años. Eso es una vida larga. Muy pocos llegan a 90. Pero si nos toca partir, no pensemos que hemos desperdiciado nuestra vida. Porque no fuimos, no conocimos, no tuvimos. O en su momento lo perdimos todo y ya no logramos alcanzarlo. Cuando nos llenamos del Espíritu, en ese momento vamos a tener la mejor vida.
vamos a vivir de la mejor manera. Cuando estemos llenos del Espíritu, es ahí donde nuestra vida va a comenzar correctamente. Ubicados, entendidos, conociendo al Señor, escuchando al Señor, disfrutando los cultos. ¿Cómo una persona va a arruinar el culto? Me va a arruinar no alabar o no recibir palabra. No, aquel lleno del Espíritu no le importa las caras que le hagan o lo que le digan a usted. Hemos de venir a encontrarnos con el Señor, a gozarnos con el Señor. Nos llenamos del Espíritu, hermanos. Tal vez no pase en un culto, si no nos disciplinamos a buscarlo en nuestra casa, si no nos responsabilizamos de llenarnos de Él. Ahí empieza la vida plena, cuando nos llenamos de Él. Ahí empezamos a conocer lo que es una vida de verdad. Ya no nos enamoran las películas, los paisajes. Cuando ve al Espíritu y el Espíritu lo suba al monte y le dice, mira, y usted va a decir, y yo de bobo viendo todo lo que el mundo tiene y me estaba perdiendo de estas maravillas. Apocalipsis 22, verso 8. Yo, Juan, vuelve a decir ya de último, en los últimos capítulos, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Eso es dar testimonio. Lo que uno ha recibido del Señor, lo que uno ha visto y ha escuchado del Señor. Usualmente los testimonios son de las cosas buenas que nos pasan en esta tierra. Y eso es bueno contarlo. Pero el testimonio real es conocerlo a Él. Es conocerlo a Él. Es conocerlo a Él aunque la situación de aquí no cambie. Es conocerlo a Él aunque no haya recibido la respuesta todavía de Dios. Es conocerlo a Él. Y dice, yo, Juan, soy, ese soy. Dice, a mí se me dio todo eso. No caí como muerto cuando vi a Babilonia caer, o cuando vi los jinetes, o cuando vi el sello abrirse, o cuando el sol se iluminó más. Yo no caí muerto con todo lo que le pasó a la tierra, pero caí muerto cuando vi al Señor. Y eso me cambió. Y cuando Él me extendió su mano y me dijo, no temas, yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué tanto hemos conocido del Alfa? Y el Espíritu es el único que nos permite conocer del Alfa hasta el Omega, a Cristo, al que fue desde el inicio y es el que es hasta el final. Y Juan vio lo que le iba a suceder al mundo, lo que ha de suceder en el mundo, lo que ha de suceder a Babilonia, lo que ha de suceder en el juicio de Dios. En pocas palabras, Juan vio el juicio de Dios, pero Juan contempló la victoria de Cristo. Y así es que él no se asustó y no se afligió porque iba a haber guerra ni porque iba a haber terremotos. Ya veía al victorioso ahí de todo el mundo. Vio al que venció a la muerte. Vio vencer a la muerte, al pecado, al mundo. ¿Qué miedo le podemos tener a lo que pasa en esta tierra? Es que no hemos conocido al que es victorioso.
victorioso. Los únicos que van a andar como hormiguitas cuando pasen las cosas son los que no han conocido lo que termina en Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Después de esto, de ver y de oír, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El ángel le dice, no hagas esto conmigo. Lo hemos leído. Pero termina diciendo, después de esto, después de oír y de ver, me postré y adoré. Después de oír y de ver, me postré al Señor. Me postré al Señor. Me postré al Señor. No se arrodilló, es muy probable que se haya tirado boca abajo a los pies del ángel. En Apocalipsis 1 cae de espaldas, pero en Apocalipsis 22 su frente está en el suelo, adorando al Señor por lo que ha escuchado y por lo que ha visto. ¿Cuándo vamos a incrementar nuestra adoración al Señor? No es lo que yo le digo desde aquí que tiene que hacer usted ahí. Es lo que usted ha escuchado y lo que ha visto del Señor y lo que ha recibido del Señor, lo que nos lleva al suelo a postrarnos delante de Él. Generalmente los problemas son los que nos postran a nosotros, no el Señor. Generalmente oramos y lloramos por las necesidades que tenemos, no por lo que hemos recibido y de lo que hemos sido cautivados de Cristo. Creo que deberíamos de cegarnos un rato de esta tierra como en su momento Saulo lo experimentó. Porque Saulo, bendito Dios, se le vendaron los ojos para ya no ver el mundo. Pero mientras él estaba vendado, fue el momento más especial de ver las cosas espirituales. Y es donde realmente logró ver en las cosas correctas. Así es que, de verdad, pongámosle atención. Este tiempo que queda, aprovechémoslo para inquirir, a oír y ver todo lo que nos hemos perdido, todo lo que la iglesia nos ha mostrado del Señor. Hay más, hay más. Y cuando estemos solitos en una cueva y siente que lo haya perdido todo, el Señor está dispuesto a mostrarle todo a usted. Y dice, ven aquí, subí a ese monte y te voy a mostrar, dice la esposa del Cordero, dice, y las maravillas del Señor y de Cristo. Así es que voy terminando. Juan, podríamos decir que fue un hombre lleno de Dios. No estuvo en un púlpito. Su testimonio no fue público. Pero eso no importa. Porque cuando ya hemos conocido al Señor y cuando ya hemos recibido de Él y hemos oído de Él, de verdad nuestra vida comienza a cambiar.
y nos enamoramos de Él. Vamos a orar, hermanos. Juan estaba más ubicado que cualquiera con un GPS en la mano. Porque el Espíritu lo ubica a uno. A veces nos perdemos con el mismo Waze en el teléfono. Y Juan, en un lugar desconocido, el Señor lo ubica. Padre bendito, permítenos conocerte más. Permítenos escucharte más. Permítenos verte más. Y para eso, Señor, redirecciona nuestros ojos de todo lo que la televisión, de todo lo que este mundo ha cautivado nuestros ojos, Señor. Ha hipnotizado nuestra vista y no nos ha permitido ver y contemplar las maravillas, Señor, que encontramos en el Espíritu. Nuestra vida es ruidosa, Señor. Estamos en llamadas, estamos escuchando notificaciones, estamos escuchando música, estamos escuchando prédicas todo el día. Estamos escuchando pitos, estamos escuchando ruido todo el día. Pero no nos hemos detenido en el silencio y en la soledad a escucharte a ti. Ayúdanos a detenernos, a ordenar nuestra mirada y a cancelar todo ruido, Señor, y tener un espacio en nuestra vida que cambie totalmente el rumbo de los días que nos quedan, Señor, y que los podamos vivir en el Espíritu. Ayúdanos a eso, amado Dios. Gracias por esta noche. Bendigo a cada miembro de esta iglesia, Señor. Amén y amén.